Los bonos fueron emitidos a fines del año 70 en soles de oro y básicamente el valor real de estos bonos fue licuado como consecuencia de los altos niveles de inflación y de devaluación que experimentó la economía peruana durante la década de los 70 y de los 80. En julio del año 2013, el Tribunal Constitucional resolvió, dentro de este procedimiento legal que ha mencionado Carlos, que los bonos de la reforma agraria que habían perdido ese valor real producto de la inflación debían pagarse siguiendo un criterio valorista que respetara el valor real de estos bonos. Entonces, el tribunal dispuso que el MEF tenía que actualizar el valor original de esos bonos, o sea, traerlos a valores de hoy día, utilizando un tipo de cambio de paridad. Y además, actualizando el valor de esos bonos, empleando la tasa de interés del bono del Tesoro americano, que estos bonos han sido convertidos a dólares. Entonces, el tribunal le ordena al MEF, publique usted las fórmulas de actualización siguiendo estos criterios que yo estoy dando. En enero del año 2014, el MEF publica estas fórmulas siguiendo la siguiente metodología, ¿no? El valor nominal que está expresado, de estos bonos que está expresado en soles de oro, los convierte la fórmula a dólares, ¿no? Empleando un tipo de cambio de paridad que es definido por el MEF. Es un tipo de cambio de paridad que el MEF define mediante una fórmula que vamos a ver luego. Luego, la fórmula del MEF dice, vamos ahora a actualizar el valor de estos bonos ya convertidos en dólares, vamos a traerlos a valores actuales, utilizando, dice, la tasa del bono del Tesoro a un año, ¿no? A pesar de que estamos hablando de una obligación que es de largo plazo, ¿no? Esos bonos de la reforma agraria habían sido emitidos a plazos de 25, 30 años. Entonces, pero la fórmula del MEF dice, vamos a utilizar la tasa del bono del Tesoro corta, que es la de un año. El tercer y el último aspecto que trata la fórmula del MEF es que lo que dice es, una vez que se haya actualizado el valor de esos bonos en dólares, y que hemos traído valores de hoy día, hay que convertirlos nuevamente a soles, y dice, vamos a utilizar para eso el tipo de cambio promedio del año 2013. Eso es lo que dice la fórmula del MEF, básicamente en resumen. Ahora, cuando uno analiza la fórmula, vamos a verlo más adelante, se da claramente que esta metodología que sigue el MEF no respeta el criterio valorista que ha ordenado el Tribunal Constitucional. El efecto práctico inmediato es que al aplicar esta fórmula se licúa el valor de esos bonos. Se reduce prácticamente a nada, se reduce significativamente. Y además, cuando uno ve ya en más detalle las fórmulas, ve que tienen, por un lado, errores aritméticos que son elementales y tienen también una serie de problemas de fundamentación económica. Y no están tampoco relacionados a ninguna teoría económica de determinación del tipo de cambio de paridad, ni de ningún tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Entonces tiene serios problemas matemáticos y económicos, que vamos a ver ahora a continuación en qué consiste. Ya entrando a lo que es la fórmula en sí, el primer paso en la fórmula, como les había comentado, es convertir el valor original en soles de estos bonos a dólares. Para eso usan un tipo de cambio de paridad definido por el MEF. Ahora, probablemente ustedes sepan lo que es el tipo de cambio de paridad. Básicamente, cuando hablamos de un tipo de cambio de paridad, lo que estamos tratando de ver es un tipo de cambio que haga que el valor adquisitivo de las monedas de los países sean más o menos el mismo, ¿no es cierto? Entonces, y este concepto de tipo de cambio de paridad es útil sobre todo en economías en las que hay controles de cambio por parte del gobierno y no se sabe bien cuál es el tipo de cambio que equilibra la economía, ¿no? El ejemplo típico que se usa para explicar lo que es el tipo de cambio de paridad es el de las hamburguesas de McDonald's, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si uno asume que el costo de una hamburguesa en Estados Unidos es de $5, por ejemplo, y el costo de esa hamburguesa en el Perú es de 15 soles,
dice, entonces el tipo de cambio de paridad sol-dólar es de 3 soles por dólar, ¿no? Que es el tipo de cambio al cual este bien vale lo mismo en los dos países. Entonces lo que se hace ya en términos, lo que hacen los economistas para definir un tipo de cambio de paridad es básicamente comparan los índices de precios al consumidor de dos países. Por ejemplo, el índice de precio al consumidor de Estados Unidos y el índice de precio al consumidor del Perú, y en base a eso se define el tipo de cambio de paridad. Y esa es básicamente la metodología que sigue el profesor Alan Heston, ¿no? en el documento que elabora el cargo de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria para determinar cuál es el tipo de cambio de paridad para estos años. Y los resultados a los que llega, como menciona Carlos, son totalmente distintos a los tipos de cambio de paridad que uno puede encontrar usando la fórmula de MEF. Son radicalmente distintos, ¿no? Ahora, cuando uno ve la fórmula del MEF, la verdad que nosotros, al igual que Carlos, nos pasamos varias horas tratando de entender qué es lo que habían tratado de hacer. La verdad que uno no entiende qué hay. No hay un criterio económico claro detrás, no está relacionado con ninguna teoría económica de determinación de tipos de cambio de equilibrio, ¿no? Que hay varios que usamos los economistas. Entonces, eso es algo que llama la atención. Fíjense, esta es la fórmula del tipo de cambio de paridad del MEF. Básicamente lo que uno ve es, por el lado de la izquierda, dice tipo de cambio de paridad de la fecha de emisión, que puede ser el año 70, el año 71, el año 72, dependiendo de cuándo ha sido emitido el bono. Y por el lado de la derecha ve el tipo de cambio de la fecha de emisión, o sea, el tipo de cambio que había realmente en la economía, y lo multiplican por el IPC del Perú de la fecha de emisión y lo dividen entre el IPC de Estados Unidos de la fecha de emisión, y lo multiplican luego por un término que es 1 sobre el promedio del IPC del Perú entre el IPC de Estados Unidos multiplicado por el tipo de cambio durante todo el periodo, desde el 70 hasta... ¿no? Entonces sacan un promedio. Eso es lo que Carlos decía, la inversa del tipo de cambio real. Eso es lo que cuando uno ve el decreto supremo, eso es lo que parece. Ahora, si uno ve básicamente lo que tiene, por el lado de la izquierda, cuando uno mide el tipo de cambio de paridad, ¿en qué unidad está expresado? Está expresado en soles-dólar, soles por dólar. Y cuando uno ve qué es lo que hacen por el lado de la derecha, ve que el primer término, o sea, el tipo de cambio de emisión, está expresado también en soles por dólar. Ve que el segundo término en realidad es la división de dos índices, o sea, es un número. Y el tercer término es un número, pero que termina siendo multiplicado también por un tipo de cambio, que es, no sé si lo logran ver, es el término que está más abajo a la derecha, que también está expresado en unidades de soles por dólar. Entonces, cuando uno termina resumiendo qué es lo que tienes en la fórmula, ves que por el lado de la izquierda las unidades son soles por dólar y por el lado de la derecha son soles por dólar al cuadrado. Entonces, básicamente, en términos sencillos, esto es como que tuviéramos en el lado de la izquierda metros y en el lado de la derecha tuviéramos metros al cuadrado. Entonces, ahí esto es, digamos, una forma de comprobar la validez en general de cualquier fórmula, ¿no?, económica o matemática, es ver si la ecuación en el lado de la izquierda está expresada en las mismas unidades que las de la derecha. Y claramente, en este caso, uno puede notar que no es. Entonces, que no es el caso. Entonces, únicamente ya en términos matemáticos, aritméticos, acá uno puede comprobar que la fórmula tiene un error y que es insostenible, ¿no es cierto? No es una fórmula válida. Entonces ahí hay claramente un error. Hay un término de más que se multiplica, que vamos a ver que tiene una serie de efectos prácticos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de este error aritmético? Fíjense ustedes, lo que tenemos ahí es cada uno de los años, del 69 al 81 en el que se emiten estos bonos. En la segunda columna tenemos el tipo de cambio de paridad que se logra con la fórmula del MEF, o sea, que se define con la fórmula del MEF. Fíjense los valores, arrancan en 1000 soles de oro por dólar y terminan en el año 81 en 165.000 soles de oro por dólar. ¿Cuál era el tipo de cambio oficial durante estos años? Los primeros años entre el 69 y el 74 era de 38 soles, luego va subiendo.
Pero se ve que en ningún caso pues, se aproxima a los valores del tipo de cambio de paridad. O sea, las diferencias son abismales. Fíjense, en el año 80 llega a ser más de 200 veces. Y en el año 81 más de 300 veces. Ahora, una fórmula práctica, como ustedes pueden también comprobar los problemas que tiene esta fórmula, es cuál era el tipo de cambio al cual los peruanos podíamos comprar dólares en el mercado paralelo de Ocoña en esa época. Si ustedes ven, ¿no? Cualquier peruano podía ir y comprar sus dólares en Ocoña. En el año 80 era cercano a los 340 soles que aparecen ahí, porque acaba de haber habido la devaluación de Silva-Ruete, entonces el tipo de cambio era el mismo. Entonces, claramente la fórmula del MEF en ese año es 200 veces más grande que el tipo de cambio que uno podría comprobar que es un tipo de cambio exacto. Y lo mismo ocurre para los otros años, o sea, el tipo de cambio en el mercado paralelo estaba mucho más cercano al tipo de cambio oficial que al tipo de cambio de paridad que se define con la fórmula del MEF. Ahora, obviamente que esto tiene un efecto práctico pues muy importante. Cuando uno convierte el valor de esos bonos que están expresados en soles a dólares, a tipos de cambio como los que se lleva con el tipo de cambio de paridad del MEF, empieza ya a reducir, a licuar el valor de esa deuda en dólares, y ahí empiezan ya los problemas. Entonces aquí hay un primer error que es fundamental, que como hemos visto no es casual, o sea, hay un error ahí aritmético claro, ¿no? Ahora, además del problema con el tipo de cambio de paridad que se define, la fórmula tiene otros problemas. Un segundo problema que se puede encontrar es que, claro, cuando uno actualiza el valor de esos bonos ya convertidos en dólares, los trae a valores de hoy día, y para eso emplea una tasa de interés del bono del Tesoro a un año, cuando esa deuda de la reforma agraria, una deuda de largo plazo que había sido emitido a 25 años, ahí hay un segundo error de tipo económico conceptual muy claro, ¿no? Cuando una deuda es emitida a largo plazo, se usa la tasa de interés de largo plazo. Y ahí también hay un efecto económico financiero importante. La tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 20 años ha sido en promedio 1.4%, 1.40% más alta que la tasa de los bonos a un año. Entonces, esto tiene un segundo efecto que reduce el valor de esos bonos una vez que uno los actualiza, es decir, los trae a valores de hoy día. Por ejemplo, para que se den cuenta, nosotros lo que pusimos aquí es, tomamos un bono del Tesoro de $1000 que hubiera sido emitido, por ejemplo, en el año 69 o podría ser emitido en el año 70, 71, y lo que hicimos fue actualizarlo a valores de hoy día, utilizando la tasa del bono del Tesoro, por un lado, a un año, y por otro lado, usando la tasa del bono del Tesoro a 20, 25 años. Y lo que se ve es que el valor de esos bonos pues, es radicalmente distinto. Por ejemplo, un bono emitido en el año 69 tendría un valor capitalizado en el año 2013 de $12.000, si es que usa la tasa a un año. Si en cambio usas la tasa a 20 años, el valor de ese bono sería el doble prácticamente, sería de $22.000. Y lo mismo ocurre con los bonos que se hubieran emitido en el año 70, en el año 71. O sea, básicamente, la conclusión es, con respecto a este tema, es que el uso de la tasa de los bonos del Tesoro a un año reduce los intereses acumulados prácticamente un 50-60%. Entonces ahí hay un efecto adicional en el que se va licuando y perjudicando a los tenedores de los bonos de la reforma agraria, ¿no? Hay un tercer problema. La fórmula únicamente reconoce intereses hasta el 2013, pero ya estamos en el 2015 y esos bonos no se han pagado y probablemente los procedimientos para pago van a tomar todavía algunos años. Entonces, claro, ¿quién va a compensar a los tenedores por el transcurso de tiempo que pase entre diciembre del 2013 y la fecha definitiva de pago? Que probablemente sea el 2020, 2022. ¿No? Pues ahí hay un efecto adicional, que es una deficiencia de la fórmula, ¿no? Y el otro problema que tiene es que la fórmula dice, bueno, una vez que se ha acumulado el valor de estos bonos en dólares y los has traído a valores actuales,
tienes que convertirlos nuevamente a soles. Ahora, ¿a qué tipo de cambio los conviertes? La fórmula del MEF dice hay que convertirlos al tipo de cambio promedio del 2013. El tipo de cambio promedio del 2013 fue 2 soles 45 por dólar. Hoy día, ¿en cuánto está el tipo de cambio? Ya está en 3.20. Hay una devaluación ahí de más de 30%. Y eso genera un perjuicio adicional en el tenedor del bono, ¿no? Porque además hay que considerar que el tipo de cambio se puede continuar depreciando hasta cuando la fecha que se produzca el pago definitivo, ¿no? Entonces, ahora, hay un caso adicional con los bonos que se llaman cupones cortados. Si ustedes revisan el decreto supremo van a darse cuenta que hay 2 decretos supremos. Uno de ellos es para los bonos con cupones cortados. Y los bonos con cupones cortados son los bonos. Algunos de los bonos sí fueron amortizados parcialmente. O sea, algunos tenedores de bonos hicieron algunos cobros parciales durante cierto tiempo. Esos son los que se llama bono con cupón cortado. ¿Por qué? Porque cuando se hace el pago te cortan el cupón que fue pagado, ¿no? Ahora, en ese caso, ¿qué ocurrió? Lo que ocurre es que la fórmula del MEF para el caso de los bonos con cupones cortados tienen los mismos problemas que les hemos descrito. Pero además tiene un problema adicional, que en ese caso se asume que los pagos que se hicieron no fueron afectados por la inflación y por la devaluación que se produjo entre el momento en el que se emitió ese bono y el momento en el que se produjo el pago. O sea, es como que si estuvieran pagado en valores reales, lo cual obviamente no ocurrió porque esos pagos fueron depreciados por todos los altísimos niveles de inflación y de devaluación de esa época. Entonces, nuevamente ahí la fórmula del MEF aplica un criterio nominalista y desconoce el criterio valorista de preservar el valor real de estos bonos que reconoce el Tribunal Constitucional. Entonces, con estos bonos también hay un problema. Entonces, básicamente, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Uno ve que la fórmula del MEF tiene unos problemas muy serios. En primer lugar, desconocen el criterio valorista que sanciona el Tribunal Constitucional, que les dice, oye, hagan ustedes una fórmula que reconozca el valor real de estos bonos. El efecto práctico es que la fórmula del MEF licúa el valor del bono de la reforma agraria y además tiene problemas matemáticos muy claros y tiene problemas de tipo económico que también son evidentes. Entonces, creemos que es una fórmula que no deben aplicarse, no son totalmente inválidas. Y esa es básicamente la conclusión a la que llegamos Iván y yo cuando hicimos todo el análisis económico de estas fórmulas, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias. Aquí lo importante es entender que nada de estas cosas suceden por casualidad, evidentemente, ¿no? A mí me encantaría pensar que efectivamente se trata de un simple error, pero conociendo, digamos, la calidad técnica de los funcionarios del MEF, sinceramente me niego a creer que ese sea el caso, ¿no? Y la verdad es que no es una teoría confabuladora ni nada por el estilo, pero queda claro que hay un tema no de incapacidad de pago, sino de poca voluntad de pago, ¿no? Que es justamente el gran dilema que tenemos como país, ¿no? Evidentemente la deuda agraria no es la única deuda que tiene el Estado. El Estado es un mal pagador, es un buen cobrador, ¿verdad? Pero es muy mal pagador. Pero hasta el momento se ha podido salir con la suya porque no ha habido realmente en el Perú una cultura ni tampoco los mecanismos mediante los cuales el ciudadano pueda defenderse, digamos, de igual a igual, ¿okay? Quizás este sea el caso donde ha habido más, digamos, capacidad de resistencia porque se le ha llevado al Estado a todas las instancias. Pero al ser un caso tan claro, las ha ganado en todas las instancias judiciales, incluido, como hemos dicho, el Tribunal Constitucional, porque ya pues después de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué más podemos esperar? La palabra de Dios que venga y lo imponga, nada más. Pero la poca voluntad de pago se ve justamente en esta capacidad que tiene el MEF para sacarle la vuelta, ¿no?, a lo que sanciona el tribunal, que es el principio valorista. Ahora, incluso en su resolución, en la que le da permiso, digamos, al MEF para que desarrolle la fórmula y establezca una serie, además, de condiciones que también niegan derechos fundamentales y van incluso en contra de la Constitución
como son una serie de prelaciones que no tienen ningún sentido, porque además dice, mira, durante 5 años se pueden registrar los bonistas, pero para registrarse los bonistas tienen que hacer, si tienen juicio con el Estado, tienen que renunciar a esos juicios, ¿no? O sea, tienen que hacer renuncia de tus derechos, número 1. Número 2, te dice, vamos a diferenciar, vamos a pagar primero a los tenedores originales, segundo a los tenedores mayores de 65 años, tercero a los menores de 65 años, cuarto a las personas naturales, quinta a las personas no naturales, a las jurídicas, etcétera, ¿no? Sexto a los nacionales, séptimo a los extranjeros, octavo a quienes tuvieron buenas razones, noveno a quienes quisieron especular. O sea, todo ese tipo de prelaciones no tiene ningún asidero constitucional ni legal, es total y absolutamente arbitrario y expuestos realmente, por ejemplo, a un público internacional causaría estupor, ¿no? Y la verdad es que pondría incluso en peligro la capacidad que tiene el Estado peruano de emitir deuda, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte, digamos, del acondicionamiento en el que se enmarca esta fórmula, que de por sí pues, es negacionista del principio valorista y constituye también parte, digamos, de una serie de mitos que se han generado alrededor.